Este fanfic no me pertenece, tengo el permiso del autor Giffer de 02, para subirlo al canal, espero que sea de su agrado sin nada más que decir, Red, puchale play. ¡Alto que mi rey! Introducción. El desastre en el nuevo mundo. En un eterno vacío oscuro que cubría todo lo que podía ser visto, envuelto por la helada oscuridad del espacio entre multiversos, un pequeño punto carmesí flotaba sin rumbo. Dicha minúscula partícula carmesí que emitía un brillo tenue, que amenazaba con prontamente ser ahogado por el abismo multiversal, se arrastraba lentamente por el mismo, y, si uno se fijaba adecuadamente, podría notar que dicho brillo era una persona. Un joven adolescente humano de cabello castaño y ojos dorados, con piel clara y un uniforme escolar que consistía de un par de pantalones grises, una remera carmesí y una camisa blanca. Sus ropas estaban rasgadas y destrozadas, su piel estaba parcialmente carbonizada y quemada en varios puntos, y mostraba una expresión de derrota en su rostro. La luz carmesí que lo envolvía y protegía su cuerpo de desaparecer ahogado en el vacío eterno brotaba desde un guantelete carmesí con una gran gema esmeralda que cubría su brazo izquierdo. Perdimos Drakesan, la voz del joven sonaba apagada, rendida. Su expresión derrotada y agotada no cambió, mientras que inclinaba su rostro, para contemplar su guantelete. Ante sus palabras, la gema esmeralda emitió un suave brillo en respuesta. Perdimos, sí. Casi lo logras, si la dimensión de bolsillo no hubiese colapsado, tal vez habrías triunfado. Una voz grave y profunda brotó desde el guantelete. Su tono sonaba apagado, sin embargo, no derrotado. A diferencia del joven, la profunda voz que brotó del guantelete sonaba extenuada, agotada por algún esfuerzo que estuviese haciendo. Así moriremos. ¿Este es nuestro final entonces? ¿Podrás encontrar otro portador aquí? El joven habló. Su voz sonaba todavía derrotada, su espíritu destrozado hasta un punto que no parecía ser posible en circunstancias normales. Sin embargo, al preguntar si el ser dentro del guantelete podría encontrar otro portador, su voz sonó genuinamente preocupada. Su respuesta fue un breve momento de silencio con la luz esmeralda apagándose por unos instantes. Compañero, ¿puedo lograr que ambos salgamos vivos? Entonces, la luz esmeralda volvió, con una fuerza igual a la anterior. El tono de voz del ser dentro del guantelete seguía sonando exhausto y agotado, y la luz carmesí que envolvía al joven humano y lo alejaba del eterno vacío empezaba a apagarse lentamente. ¿Estás seguro? Pareces agotado y cansado, no sé qué vayas a hacer pero, podrás sobrevivir. El joven humano habló con un tono preocupado. Casi desesperado y notablemente nervioso. Tuvo que tomar notables pausas entre sus palabras para poder calmar sus nervios lo suficiente para que la voz no le temblase en cada sílaba. Él no quería morir en ese eterno vacío entre los multiversos y las dimensiones, sin embargo, no quería perder a lo único que le quedaba en esos momentos. Estaré bien, compañero, pero, tu cuerpo no soportará lo que haré, será mucha energía, tanta que quedaré inconsciente por probablemente un mes o más para poder recuperarme, pero, puedo mover tu alma a un cuerpo humano con el que sea compatible dentro de un universo cercano. Abrir la entrada será lo agotador, pero podré estar consciente el tiempo suficiente para mover tu alma dentro de dicho cuerpo. La voz de aquel ser brotó del guantelete. Su tono exhausto reflejaba cierta alegría ante la preocupación de su acompañante, aunque no tanta debido al cansancio notable. La luz carmesí siguió atenuándose, sin embargo, luchaba contra el infinito negro que la rodeaba, envolviendo y aferrándose al joven humano como si fuese un valioso tesoro que proteger de los daños. No te perderé. No un breve intercambio de palabras entre las voces exhaustas. El humano mostró miedo. Su cuerpo temblaba y no pudo evitar que su voz también lo hiciese al intentar expresar su duda. El ser sellado mostró determinación. Su voz extenuada por el cansancio se endureció con una firmeza que ni el más duro diamante podría igualar. ¿Qué pasará con el alma de aquel cuyo cuerpo poseamos? Aniquilada. Otro breve intercambio. Mucho más rápido, y con ambas voces mostrando sentimientos similares. Duda en el humano, y pena en el ser. El silencio siguió por unos segundos en el eterno abismo dimensional. Hazlo, finalmente, el miedo al vacío superó cualquier razonamiento del joven humano. Su voz aún dudaba y temblaba, con pena notable en su expresión derrotada, pero, ya no tenía opción, y entonces, por un instante, el brillo carmesí se intensificó con una fuerza masiva. Una potencia tan grande que era comparable a un sol en miniatura, alumbrando el eterno abismo entre dimensiones.
El cuerpo de un joven humano se encontraba tirado en un pasillo de suelo azulado, con paredes blancas como la nieve. El joven tenía cabello oscuro y piel blanca. Vestía un par de pantalones negros y una camisa de manga larga blanca cerrada. Parecía haber colapsado repentinamente y haber caído al suelo por algún motivo, y durante unos segundos tuvo unos pequeños espasmos. Una pequeña criatura, similar a una ardilla de pelaje tan blanco como las paredes del lugar, estaba a pocos metros del cuerpo. Lo contempló mientras los espasmos lo atravesaban por unos segundos, hasta que se detuvo en seco. La pequeña ardilla saltó un par de veces, alcanzando el cuerpo y olfateándolo con curiosidad mientras su cola se movía lentamente. Tras unos segundos, se detuvo e inclinó levemente su cabeza hacia un lado. ¡Fou! La pequeña criatura chilló de forma aguda, antes de volver a empezar a saltar. Se alejó del cuerpo inconsciente con rapidez mientras recorría el largo pasillo, al parecer, en busca de alguien. Alguien que la criatura no tardó en encontrar cuando se impulsó desde el suelo, aterrizando sobre la pierna de alguien antes de saltar debajo de sus brazos, golpeando su rostro para luego volver a aterrizar en el suelo. Fou fou. Fou. La pequeña criatura chilló a la persona sobre quien saltó, su voz aguda resonando en el pasillo silencioso fácilmente. ¿Qué pasa, Fousan? Una voz femenina preguntó a la pequeña criatura, cortesía de la joven sobre cuya cara había saltado. Una joven humana de corto cabello rosado, cuyo flequillo cubría uno de sus ojos. Llevaba un par de lentes y su único ojo visible, de color morado, miraba con curiosidad a la pequeña criatura. La joven con los lentes se puso de pie ante la insistencia de la pequeña criatura, e inclinó levemente su cabeza a un lado, con dudas en su rostro. Cuando la criatura de pelaje blanquecino empezó a corretear por el pasillo, la joven la siguió rápidamente, dando largas zancadas para seguir el ritmo de lo que parecía ser un pequeño roedor. Siguió al pequeño por el largo pasillo blanquecino, siguiendo los giros que tomaba y avanzando detrás de su pequeño guía, sin toparse con nadie más en el lugar notablemente vacío. Hasta que, se encontró con alguien. Ese chico de cabello oscuro estaba tirado en el suelo. Su ropa estaba arrugada y desalineada como si se hubiese movido violentamente, y se encontraba boca abajo, lo que impedía ver su rostro. Pudo ver que el pequeño roedor le siguió chillando mientras se acercaba al chico inconsciente, intentando empujar su cuerpo con sus pequeñas patas para moverlo o despertarlo. Lamentablemente no mostraba señales de éxito. ¿Qué? La joven preguntó al aire confundida, antes de avanzar unos pocos pasos. Agachándose junto al cuerpo inconsciente, extendió una de sus manos para tocarlo con suavidad, en un intento de despertarlo. Cuando no recibió respuesta, tomó aire, y luego sostuvo uno de sus hombros con firmeza, antes de sacudirlo levemente, tampoco hubo respuesta. Empezando a preocuparse y mordiendo su labio inferior con nerviosismo, la joven empujó el hombro del chico inconsciente, dándolo media vuelta y dejándolo boca arriba. Pudo contemplar que una pequeña gota de sangre salía de su nariz lentamente, y retrocedió un paso de forma nerviosa. Por un segundo se asustó pensando que había muerto, pero entonces pudo fijarse mejor. Notó el leve subir y bajar de su pecho, indicando que respiraba. Nerviosa, miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo esa pequeña criatura que chillaba junto al cuerpo mientras que lo empujaba y parecía golpear, en un intento de despertarlo que terminaba en esfuerzo en vano. Al no encontrar ninguna mano que diera ayuda en la cercanía, dejó escapar un pesado suspiro nervioso, antes de acercarse al joven. Agachándose, tomó uno de sus brazos, el izquierdo, con la intención de intentar levantarlo lo mejor que pudiese. Sin embargo, en el momento en que sus manos se envolvieron alrededor del antebrazo del chico, sintió que su piel aparentemente pálida estaba hirviendo con una temperatura inimaginable por debajo de su ropa, y no pudo evitar que un chillido escapase de entre sus labios mientras soltaba su brazo y retrocedía un par de pasos nerviosamente. ¿Qué demonios? La joven preguntó nerviosamente al aire mientras que miraba sus manos temblorosas, contemplando su piel roja por haber sostenido el cuerpo durante apenas un instante. Un cuerpo que no parecía estar caliente y ni siquiera estaba enrojecido o cubierto de sudor. Entonces, escuchó pasos acercándose por el pasillo. La mirada de la joven se alzó, a tiempo para ver a un hombre de largo y rizado cabello castaño vestido con un smoking verde. Sus ojos parecían estar cerrados y mostraba una expresión preocupada mientras caminaba con pasos rápidos. Mash. ¿Aquí estás? ¿Qué ocurrió? El hombre exclamó en el momento en que su mirada se posó sobre la joven, ahora nombrada como Mash, quien negó confundida ante su pregunta.
Profesor Lev Fou me buscó y me trajo aquí con este chico inconsciente en el pasillo, y, cuando intenté alzarlo, su cuerpo estaba hirviendo. Intenté despertarlo pero no reacciona y su nariz está sangrando, no sé qué le pudo pasar. Con el nerviosismo notable en su voz preocupada, la joven de cabello rosado explicó al hombre lo ocurrido lo mejor que pudo, aunque no pudo evitar tener que tomar pequeñas pausas mientras que miraba sus manos enrojecidas, notando que afortunadamente no parecía una quemadura muy grave y ya estaban empezando a calmarse y volver a la normalidad. El hombre, Lev, miró a la chica con preocupación por unos segundos, con la emoción reflejada claramente en su rostro. Tras esos segundos, asintió lentamente, y se acercó al chico. Se agachó y pasó sus brazos por debajo de su cuerpo, antes de alzarlo. No lo sintió hirviendo como la joven lo había descrito, pero sí notó que su brazo izquierdo parecía emanar un calor extraño. Frunció el ceño ante la sensación. Avísale a la directora Olga de esto y dile que estaré en la enfermería. Si no estoy es que salí a buscar al doctor Roman. El hombre habló a la joven con rapidez, recibiendo un corto asentimiento en respuesta de parte de ella, antes de que saliese corriendo, acompañada del pequeño roedor blanco. Una vez que la joven se perdió por el pasillo, el hombre empezó a caminar hacia la enfermería mientras que apretaba los dientes, con una expresión enfadada en su rostro. Voces difusas y que sonaban distantes llegaron a los oídos de un joven de cabello oscuro que estaba tirado en una cama, cuando lentamente se abrieron sus ojos. Tardó en acostumbrarse a la luz que lo cegó por un instante, forzándolo a parpadear varias veces. A medida que parpadeaba y sus ojos se ajustaban a su entorno, parecía que sus oídos también lo hacían, adaptándose a lo que estaban diciendo a su alrededor. Y $más candidato 48. Hitos mágicos extra, y, sesión. Trado en Chaldea. Despertó, las voces sonaban confusas la mayor parte del tiempo y el joven apenas pudo registrar lo que se dijo, hasta que finalmente sus ojos se abrieron completamente, dejándole ver sus alrededores. Lo primero que notó fue su cuerpo con sus brazos y pies encadenados a una cama. Después notó que parecía que había varios cables que entraban debajo de su ropa. Pudo sentir cosas pegadas a su cuerpo en diversas partes a lo largo del mismo, y no pudo evitar que cierta incomodidad recorriese su cuerpo, aunque intentó no mostrarla. Después su mirada vagó por su alrededor. Con la habitación siendo completamente blanca, no le costó distinguir a las personas que lo rodeaban. Al primero que notó era un hombre con una bata de colores blanco y verde, el cual llevaba un par de guantes blancos. Su cabello anaranjado estaba atado en una coleta y su expresión se mantenía en una mezcla de seriedad y preocupación, con su mirada dirigida en su dirección. Luego notó a una mujer joven. Largo cabello blanco y ojos dorados, vestida con un uniforme de color negro con varios detalles anaranjados. Su expresión mostraba ira y frustración dirigidas notablemente hacia él en forma de una mirada acusadora, lista para partirlo a la mitad. Luego notó a otro hombre. Vestido con un smoking verde y con largo cabello rizado y castaño. Su expresión mostraba preocupación y en el momento en que sus ojos se posaron en él, supo que algo andaba mal. Ese tipo le daba la misma sensación que Reinaré cuando le pidió que muriese por ella, no sabía explicarlo, pero decidió mantener un ojo sobre él si conseguía que lo soltasen. Finalmente notó a una joven de cabello rojizo con una coleta a un lado de su cabeza, la cual se asomaba desde la puerta, al parecer, aprovechando la atención centrada en él para espiar. Lamentablemente el ángulo no le dejaba ver mucho más que su rostro. Tuvo que reprimir un suspiro pesado que quiso escapar de entre sus labios, y extraño no poder invocar su guantelete, esperaba que Drake se despertase pronto. ¿Con quién hablamos? ¿El humano o quién lo poseyó? Entonces escuchó la furiosa voz de la mujer de cabello blanquecino y dirigió su mirada hacia ella. Ante sus palabras permaneció en silencio por unos segundos, pensativo, antes de gruñir con notable molestia. Agradeció que al menos no tendría que vivir mintiendo en absolutamente todo, aunque le molestaba que lo viesen como si fuese una bomba de tiempo. Lo siento, pero me vi obligado a tomar este cuerpo para sobrevivir a una situación desesperada, no busco dañar a nadie, ¿podrían liberarme? Se disculpó con un tono cansado y rendido. Dejó caer su cabeza en la almohada nuevamente, sin energías para lidiar con la situación. El recuerdo de su fracaso ante el Phoenix seguía fresco en su memoria, junto al recuerdo de todo lo que perdió. No estaba en condiciones de responder un interrogatorio de quien sea que esté ahora frente a él, aunque sus captores opinaban lo contrario. ¿Entonces admites haber asesinado al humano que antes portaba ese cuerpo?
Ante la implicación de la pregunta, el cuerpo entero del joven se tensó, e inclinó su cabeza hacia un lado mientras que mordía su labio inferior. Cerró sus puños con frustración y, pese a sus débiles músculos humanos, sus uñas se clavaron en su carne con fuerza suficiente para raspar su piel. Iba a morir yo si no lo hacía, ¿y por qué debo perdonarte ahora? Eres responsable de la muerte de uno de mis subordinados. ¿Qué hacía él? Interrogación de cierre. El intercambio entre el joven y la mujer de cabello blanquecino ocurrió de forma rápida, las palabras fueron de un lado a otro casi sin que ninguno de los dos pensase. La voz cansada del joven recibió una rápida respuesta iracunda de la mujer, solo para recibir otra exhausta respuesta que resultó en una confusión notable de todos los presentes en la sala. No sé qué es lo que hagan por aquí, pero, necesitas un motivo por el que no matarme debido a la vida que tomé en pos de sobrevivir. Entonces, tomaré el lugar de aquel cuya vida tomé. Cumpliré con el deber que él tenía y haré lo que se necesitaba que él haga. El joven habló en un tono cansado y rendido. No quería alargar la discusión y la llevó al punto. Notó fácilmente que mentir no llevaría a nada y tampoco estaba con las energías para inventar nada. Con su mente exhausta, y sin su compañero para pedir consejo, recurrió a lo único en lo que su mente pudo pensar. Si él mató a alguien por sobrevivir, lo mínimo que podía hacer era cumplir con sus deberes dentro de sus capacidades. Solo esperaba que no incluyera nada de química, se le daba fatal. Por otro lado, no se quejaría si debía limpiar los baños, investigar buenos lugares para espiar sería más fácil de esa forma. Aún así, el joven dejó de lado sus pensamientos con un suspiro tras casi un minuto de silencio, notando que el grupo ante él parecían dudar. Entrecerró sus ojos y los miró con cansancio, esperando su respuesta a su propuesta. Román, ¿sus circuitos mágicos siguen siendo aptos para ser un máster? No entendió el motivo de la pregunta, pero, supuso que estaba relacionada con su propuesta. Dejó caer su cabeza una vez más y no pudo evitar sonreír con diversión al notar que el hombre con el traje verde pareció morder su labio inferior por unos instantes con frustración. Sí, en cualquier caso, aun si no cambiaron mucho, diría que podrían ser incluso ligeramente mejores que antes y hasta con una mayor capacidad a la mostrada previamente, escuchó la voz del hombre de cabello anaranjado. Román se guiaba por lo que la mujer que parecía liderar el grupo había dicho. Escuchando sus palabras, supuso que sería bueno. Circuitos mágicos, ¿eso tendría algo que ver con la capacidad de usar magia? Esperaba eso, quería poder aprender magia de verdad si podía hacerlo. Bien, tomarás el lugar del máster número 48, ¿cuál es tu nombre? ¿Que eres por debajo de ese cuerpo humano? Escuchó la voz de la mujer de cabello blanquecino, y permaneció en silencio por unos segundos. Era bueno que aceptase su propuesta, pero, ¿qué era? Había sido humano, y después había sido demonio, pero, no creyó que ninguna de ambas respuestas fuese satisfactoria para el grupo ante él. Inseguro de cómo responder, pensó en qué decir, hasta que asintió para sí mismo con decisión. Youdou Issei, pueden llamarme Issei, Soy un dragón. Habló con un tono tranquilo, pero rápidamente pudo notar que las personas con quienes estaba charlando fruncieron el ceño. Parecían estar considerando sus palabras, como si intentasen recordar algo, pero no le tomó importancia. Entonces, el suelo tembló levemente y pudo escuchar que no muy lejos algo explotaba. Frente a él, la mujer y Román se tambalearon perdiendo el equilibrio, y el hombre del traje verdoso retrocedió un paso antes de recuperar su compostura. Pudo notar que la joven escondida al otro lado de la puerta abierta cayó de culo al suelo, y pasaron unos instantes breves antes de que la vio ponerse rápidamente de pie, solo para salir corriendo con una expresión preocupada en su rostro. La explosión vino del centro de comando, donde los demás másters se estaban preparando para su misión en la singularidad F. Quien habló fue el hombre con el traje verdoso. Su voz sonaba temblorosa y nerviosa, e Issei probablemente le habría creído, de no ser porque ya de por sí ese hombre le daba una muy mala vibra. ¿Qué? Román. Ve rápido y revisa a los candidatos a Masters. Si hay alguno en riesgo o en peligro, criogenízalo inmediatamente. Las luces alrededor de todos empezaron a parpadear y apagarse lentamente, mientras que la mujer de cabello blanquecino gritaba al otro hombre. El mencionado apenas pudo asentir torpemente antes de ponerse de pie, para luego salir corriendo de la habitación. Lev. La explosión probablemente dañó algo cerca de los conductos de energía, ve a activar la fuente secundaria si no se activa en los próximos 30 segundos.
La siguiente orden que gritó la mujer la dirigió hacia el hombre con el traje, quien asintió aturdido ante sus palabras, para luego retirarse corriendo como Román lo había hecho antes de él. Lev, entonces así se llamaba. Recordaría ese nombre. ¿Y tú? Issei. Tú vienes conmigo. Issei pudo sentir que las cadenas que lo apresaban desaparecían, disolviéndose en energía amarillenta. Mientras lo hacían, escuchó las palabras de la mujer, y la miró con duda por unos segundos, antes de ponerse de pie. Empezó a caminar detrás de ella, confundido y esperando que le explicase lo que harían.